Ahora debemos entender algo aquí. Los ocultistas enseñan que Jesús realmente nunca murió por ti. Los ocultistas enseñan que Jesús tuvo un cuerpo esotérico. Él no vino en la carne. Ahora la Biblia dice que aquel que enseña que Jesús no vino en la carne es anticristo. Los ocultistas enseñan que cuando Jesús estaba en la cruz, solo pareció estar allí para los judíos y que Dios lo quitó antes de que Él muriera. Así que Él nunca murió una muerte vicaria expiatoria por ti. ¿Entienden la diferencia? Entonces, aquí tenemos la misma idea. Él no fue sacrificado por nosotros porque esotéricamente Él nunca murió por ti. Porque ustedes no necesitan un Salvador. Usted puede salvarse a sí mismo. Usted es Dios. Esa es la arrogancia más elevada. El poder de Dios es negado. Primera de Pedro 1:22. King James en inglés y la Reina Valera 95 en español dicen: al obedecer la verdad, mediante el Espíritu habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. La versión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español dice: puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. En obediencia, la nueva versión internacional en español, en inglés dice: ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Como ve aquí, la obediencia es algo que ustedes tienen que alcanzar por medio de la purificación de ustedes mismos. Aquí en la King James en inglés y en la Reina Valera 95 en español, la obediencia es algo que usted ha alcanzado y ha sido hecha posible por medio del poder residente de ¿quién? De Dios, por medio de su Espíritu. Bueno, ¿qué cambiaron? ¿Qué cambiaron? Aquí en las otras traducciones no es Dios, no es Cristo en ti que está haciendo un cambio, es tu propio poder. Esto es oculto y el otro texto es bíblico. En la King James, en inglés y en la Reina Valera 95 en español, se expresa la enseñanza correcta. Según de Timoteo 4:1, en la King James, existe solo en inglés: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos a su manifestación y a su reino. Ahora, ese es un importante pequeño cambio. ¡Wow! Una pequeña palabra. ¿Y qué diferencia hace? Hace un mundo de diferencia. En su manifestación y en su reino. La Duey. Te suplico delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos por su venida y su reino. Revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español dice lo mismo. Por la nueva versión internacional en español dice en su reino. Hola. ¿Y qué supone esto? Esto acá en la King James en inglés implica que el juicio tomará lugar ¿cuándo? Cuando Jesús vuelva. Y Jesús vuelva. ¿Y qué suponen las otras? Supone algo totalmente diferente. Veamos. La King James en inglés, en este texto, fija el gran día del juicio como ocurriendo a la hora de su aparición y su reino. Las versiones jesuita y revisada y la nueva versión internacional y todas las otras la colocan en un futuro indefinido. Podría ocurrir en todo tiempo. Podría ocurrir, de hecho, en cualquier momento. De hecho, el catolicismo enseña el amilenialismo, enseña que no hay el milenio, la Iglesia gobierna como el reino. Un punto importante. Una doctrina que tampoco es bíblica, por supuesto. Así que esas cosas tienen que ser cambiadas para alinearse con el pensamiento católico romano. Bueno, Hebreos 7:21, King James en inglés. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bien, entonces Jesús era un sacerdote de una orden diferente, de una orden más elevada, porque solo los levitas podían ser sacerdotes, pero Jesús era de la tribu de Judá. Así que, como alguien de la tribu de Judá, ¿cómo podría ser él un sacerdote? Pero él era de una orden más alta, de la orden de Melquisedec, quien era el rey de Salem. Ahora, ¿qué hace la Biblia Duey? Tú eres un sacerdote para siempre. ¿Dónde está el resto? ¿Qué hace la versión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español? Tú eres un sacerdote para siempre. ¿Qué hace la versión internacional en español e inglés? Tú eres un sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisedec, se quitó. Entonces Jesús ya no tiene un sacerdocio más elevado. ¿No es interesante? ¿Sabía que los framasones, cuando son iniciados, son de la orden de Melquisedec? ¿Sabía que cuando un mormón es iniciado en los grados más altos, él es de la orden de Melquisedec? Entonces él está más elevado que Jesús. Eso es fascinante.
Entonces, ellos hacen de que Jesús sea un poco menos de lo que él debería ser. Juan 5:39, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. La Nueva Versión Internacional en español en inglés dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Aquí en la King James en inglés y en la Reina Valera 95 en español hay un mando, escudriñar las Escrituras. Y después coma, porque a vosotros os parece que ellas tenéis vida eterna. Noten este punto en la revista de Dublino. La Dublin Review, un periódico católico artículo, en julio del 1881 dice lo siguiente. Pero quizás el cambio más sorprendente de todos es Juan 5:39. Es el texto que acabamos de leer. Ya no es escudriñar las Escrituras, sino que ustedes escudriñan. Y de esta manera el protestantismo ha perdido la misma causa de su ser. Entonces ellos sabían lo que hacían. ¿Y por qué lo cambiaron? Porque nosotros creemos que tenemos que escudriñar las Escrituras para encontrar la vida eterna. Y aquí el protestantismo es botado. Un golpe mortal a los milagros. Aquí el próximo texto, Juan 2:11, King James, escrito solo en inglés. El principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea. La revisión estándar en inglés y las versiones españolas, señales. La versión internacional existe solo en inglés, señales milagrosas. Y ya no son milagros. Lo que Jesús hizo fue un milagro. Aquí, el que nadie más podía hacer. Jesús era especial, era diferente a los demás, no era un mago. La palabra milagro se encuentra en el singular y en el plural 32 veces en la King James en inglés del Nuevo Testamento, pero qué desolación ha sido obrada por la revisión revisada en inglés. En 23 de estas instancias la palabra milagro ha desaparecido enteramente. Y en el caso de las otras 9, aunque el término es usado en el texto, su fuerza es robada por el comentario al margen con un calificativo que debilita la expresión. Our Authorized Bible Vindicated, nuestra Biblia autorizada reivindicada por el profesor Wilkinson. La doctrina de la conversión. Noten cómo esta es socavada en Mateo 18:2-3, King James en inglés y la Biblia de las Américas en español. Y Jesús dijo, de cierto os digo que si no os convertís y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Revisión estándar en inglés, a menos que se conviertan como niños. ¿Convertir en qué? Nueva versión internacional en español y en inglés. A menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños. ¿Cambiar cómo? El término conversión es muy fuerte y supone lo que quiere decir. Así que lo cambiaron. Vayamos un poquito más profundamente. El conocimiento humano es exaltado sobre la palabra divina a causa de la revisión. Juan 1:3-4, King James en inglés y la Reina Valera 95. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. La revisión estándar existe solo en inglés, lo pone en el margen. Sin Él nada fue hecho. Aquello que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Ahora, estos son pequeños cambios ligeros. Veamos cómo eso va más allá. No hay creación, sino evolución. Hebreos 11:3. King James en inglés. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. La revisión estándar en inglés dice en el margen, por fe comprendemos que los siglos han sido estructurados por la palabra de Dios. Ahora, es siglos. Bien. La nueva versión internacional, existe solo en inglés, dice, hace esto. Por fe comprendemos que el universo fue estructurado por el mando de Dios. Ahora usted dirá, realmente no comprendo, no se ve como un problema tan grande. El mundo, el universo, ¿cuál es el gran problema? Bueno, vayamos y encontremos lo que el profesor Hort tuvo en mente cuando sugirió este cambio. Preguntémosle. Es bueno consultar la fuente original. Bueno, profesor Hort, bueno, señor Westcott, ¿qué dijeron? Westcott escribe, en esta conexión vemos el significado completo de las palabras usadas para la creación en Hebreos 11:3. Por fe comprendemos que el universo, los siglos, es decir, el universo, allí está la palabra usada en la nueva versión internacional, solo en inglés, los siglos entendidos bajo el aspecto del tiempo, han sido formados por la palabra de Dios. Toda la secuencia de la vida en el tiempo, que llamamos el mundo, ha sido arreglado por Dios. Su palabra creadora implicó el armonioso despliegue en un plan de los últimos asuntos de todo lo que fue hecho. Aquello que está en relación con Él como un acto de una vez, está en relación con nosotros. Bueno, de vez en cuando escriben tan difícil, pero bueno, escribe en relación con nosotros, está en relación con nosotros como una evolución organizada en acontecimientos consecutivos.
consecutivos. ¿Ve en qué creía él? Él creía en la evolución. Y si usted cree en la evolución, usted tiene que cambiar la palabra de manera muy sutil para que usted ya no consiga ver el impacto de la primera versión. Colosenses 1, 15, 16, King James en inglés y Reina Valera Antigua 1909. Cristo es la imagen del Cristo invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Está bien claro, no hay duda, correcto, Jesús lo hizo. Revisión estándar en inglés, Reina Valera 95 en español y otras versiones modernas españolas. Él es la imagen del Cristo invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Bueno, si fuéramos todos divinos, nosotros también lo podríamos hacer, ¿correcto?